TV, colores perfectos, imagen perfecta, presenta. El presidente Jimmy Morales no está deprimido, simplemente estresado. Eso es lo que demuestra unas compras registradas por la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad de la Presidencia. Ese es el tema de la noche. Participe con la etiqueta SF, Jimmy estresado. A continuación, la nota de estas compras y del estado mental del mandatario. Al presidente Jimmy Morales se le ha visto dormido, cansado, enojado e incluso emocionalmente alterado. Su estado de salud fue incluso motivo de dudas y cuestionamientos por parte de diputados del Congreso de la República. También podría caber de que el presidente tenga algún tipo de crisis emocional. Podemos de ver como un ser humano, ¿verdad?, que tiene emociones, que siente. Discursos, gestos y ausencias han demostrado su estrés y tensión públicamente, pero a lo interno también hay registro de esto. Una publicación del diario Soy 502 revela que el presidente habría gastado más de 10,000 quetzales en medicamentos antiestrés y masajes terapéuticos, y su médico reconoció que Morales sufrió un espasmo. El consumo de estos productos se dio principalmente durante los días en que su hijo y su hermano enfrentaron procesos judiciales por el caso Botín Registro de la Propiedad. LG OLED TV, colores perfectos, imagen perfecta, presentó. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de jueves. El tema es, el estrés presidencial. Lo reconoce el presidente. Un medio de comunicación publica las compras que hace la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad para tratar de solucionar este problema de estrés que tiene el mandatario. La etiqueta SF Jimmy estresado. Damos la bienvenida a nuestros analistas Philip Chicola y Estuardo Zapeta. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, ayer estábamos adelantando un poco el tema de la salud emocional del presidente, el momento, cómo responde, cómo reacciona a las preguntas, cómo rompe esa barrera del silencio, del hermetismo para atacar a quienes le cuestionan. Con esta publicación y con el reconocimiento de parte del presidente de que sí ha tenido un nivel de estrés alto, ¿cómo cambian las cosas y qué está pasando en Casa Presidencial? Philip. Bueno, muy buenas noches. Yo quería recordar cuando se dio justamente el día de la audiencia de primera declaración de Sammy Morales y del hijo del presidente. Y que dentro de las consideraciones que hacíamos había una directamente relacionada con el efecto emocional que el caso iba a tener sobre el presidente Morales. Y pues unas semanas después resulta que efectivamente ya vimos que sí, que hubo, y como era esperable, es un ser humano, que tuvo un efecto emocional, pues todo lo acontecido en derivado de ese proceso. Entonces, creo yo que aquí se empieza a materializar pues ese riesgo que habíamos identificado en esta sesión. Segundo, ya el tema del estado emocional, del estado psíquico del presidente, de las condiciones propias de su estabilidad física y mental, ya se habían puesto en entredicho desde aquel momento en el que se queda dormido en una presentación de un presupuesto abierto, de un presupuesto participativo. Hay que reconocer algo: la labor de un presidente no es sencilla. Incluso quienes están cerca del presidente Morales aseguran pues que, se le puede reprochar la falta de resultados, no tener plan, etcétera, etcétera, pero si algo que quienes lo conocen coinciden es que es un hombre incansable, en el sentido que se levanta temprano en la mañana, termina muy tarde en la noche, y si a eso le agregamos el componente emocional de los casos de corrupción contra su hijo y su hermano, pues naturalmente era una bomba de tiempo que podía estallar en cualquier momento. Y esto me lleva a la siguiente consideración. Cuando hay una persona que se encuentra bajo una condición de mucho estrés, de mucho cansancio físico, en una condición de debilidad emocional en la que estaba el presidente por el caso de sus familiares, es muy sencillo que venga alguien y que le empiece a meter ideas torpes en la cabeza. Entonces, yo creo que la nota o la información que está saliendo a flote el día de hoy, más todo el perfil que se puede hacer del presidente, si lo cruzamos con el tema de ayer y de hace un par de semanas, que es los supuestos rumores de golpes de Estado,
para mí ahí encaja la narrativa. Es decir, aquí hubo gente malintencionada, quizá con un interés de impunidad, con un interés de meterle ideas al presidente, que se le acercó y le empezó a hablar al oído, decirle, mire, aquí hay alguien que está conspirando en su contra, que hay un intento de golpe. Era más susceptible a este tipo de ideas. Y era más susceptible por el momento físico, psicológico, emocional que estaba viviendo. Entonces, yo creo que estamos viendo el empalme del contexto personal del presidente con lo que ocurrió. Entonces, ¿se acuerdan que lo dijimos? Una persona bajo ese nivel de estrés emocional se vuelve una persona que puede ser fácilmente capturada e influida por actores que no necesariamente tienen los mejores intereses del país. A ver, algunos usuarios en redes sociales que gracias por enviar sus comentarios con etiqueta SF Jimmy Estresado, algunos pues han comentado sobre el tema, la preocupación, y otros que también ponen en duda que esto sea un tema de interés nacional, el estrés del presidente Jimmy Morales. ¿Tendría que ser este un tema para análisis de por qué el presidente está o no estresado, Estuardo? Por supuesto que es de interés nacional, aquí y en Rusia. Aquí y en China, aquí y en cualquier lado. Las enfermedades de quienes representan la unidad nacional de una nación, de una república, de un país, siempre son noticia. Y aun cuando no sean presidentes, siguen siendo noticia. La enfermedad reciente del expresidente de Estados Unidos, George Bush, y su esposa, ¿verdad? Era noticia. O en su momento la neumonía de la candidata demócrata Hillary Clinton fue un tema incluso de la campaña, ¿no? Un gran tema de campaña que lo utilizó y aquí vamos al juego político. Yo resumiría, si me permitís, Philippe, resumir lo que dijiste en una palabra que es vulnerabilidad. La vulnerabilidad. Y es exactamente en el tema de vulnerabilidad ese espacio, esa oportunidad que buscan las rosquitas, las juntitas y todos los que están alrededor del presidente. Entonces, un presidente que, primero, está estresado, segundo, muestra signos de debilidad, precisamente por presión, no solo física, sino psíquica también al mismo tiempo, pues, en un estrés psicológico. Por supuesto que se hace vulnerable, y cuando se hace vulnerable pasamos al siguiente paso, que puede ser rehén precisamente de esos grupos. Y la medición que tiene la oposición, ya más o menos saben por dónde va, entonces aceleran, acrecentan, suman e intensifican cualquier ataque en este caso. En ese estado de vulnerabilidad que mencionas, Estuardo, es más fácil poder aceptar aquellas teorías de conspiración alrededor del presidente, en contra del presidente, que pueda que un sector está interesado solamente en hacerle daño y de caer en ese laberinto de opiniones, críticas y análisis. Pero yo creo que menos, o sea, yo creo que aún a los grupos, la lógica de los grupos de presión y los grupos que quieren control, por ejemplo, el presidente no va en términos de hay que votar al presidente. Hay que tenerlo rehén. Hay que tenerlo de rehén y hay que saber sus vulnerabilidades, hay que entender cuáles son sus cansancios, sus tedios, sus fatigas, ¿verdad? Para entonces poder controlar estos grupos. O sea, lo que menos le conviene a un grupo y digamos que quisiera control de Guatemala es quitar al presidente. Por supuesto que el presidente mismo ha dicho y esa fue la discusión anoche en el programa de ayer, que hay grupos que él con certeza lo tiene, que hasta lo llamaron, ¿verdad?, de Junta Directiva del Congreso, para decirle que hay grupos y que hay rumores de golpe de Estado. Pero más allá de eso, aunque esos rumores no existieran, y como dice él, bien fundamentados, que eso no existiera, sí hay una debilidad. Entonces, vulnerabilidad, la posibilidad de ser rehén, espacios para los grupos que están cerca o los grupos de presión, y aún la gente que está en la oposición, solo ahí tenemos nosotros 4 problemas serios para la nación, porque tiene que tomar decisiones sobre presupuestos, tiene que tomar decisiones sobre política pública, tiene que tomar decisiones sobre seguridad, que se regresó a ser otra vez el gran tema, tiene que tomar decisiones sobre, por ejemplo, y aquí la pregunta es, infraestructura. Y aquí la pregunta es, ¿en qué momento o en qué estado emocional el presidente, o tenemos nosotros la garantía de que el presidente está tomando las decisiones por él mismo y no por el grupo que lo asesora? Si tuviéramos que resumir en su mínima expresión, el trabajo de un jefe de Estado, de un presidente, es tomar decisiones. Es decir,
la función ulterior de todo mandatario es tomar decisiones. Y aquí cualquier psicólogo, cualquier experto en temas de estabilidad emocional, de toma de decisiones, etcétera, etcétera, nos va a decir lo mismo. Y es que las decisiones nunca se deben de tomar en momentos de debilidad emocional o de estar bajo mucha presión. De crisis. De momentos de crisis. Entonces, ¿qué ocurre? Esa es la parte, diría yo, problemática o porque esto sí es un tema público. Porque al final del día la función del presidente Morales es tomar decisiones. Y que él esté tomando decisiones en un entorno, como bien lo resumía Estuardo, de vulnerabilidad, pues naturalmente genera cuestionamiento respecto de la estabilidad de sus decisiones. Y les pongo un caso paradigmático. Y es que se ha ido conociendo marginalmente, pero por donde la información empieza a fluir, que el presidente Morales, por lo menos, llegó a considerar la posibilidad de declarar non grato al comisionado Iván Velázquez o de pedir la salida de la CICIG. O sea, lo llegó a pensar, a considerar. A ver, ¿qué tan cerca estuvo de materializarse? Eso ya es otra historia. Pero que le pasó por la mente en el momento en el que sus familiares estaban en prisión, en el que probablemente tenía la juntita diciéndoles a ni qué niveles de teorías de la conspiración, en un momento de vulnerabilidad personal, bajo estrés, el presidente lo llevó a considerar. Entonces, hacerlo hubiese tenido consecuencias. Es que ahí estaríamos jugando juego de escenarios. Pero en el mismo escenario, mira el escenario de ayer. A la pregunta de ¿por qué no apoyó usted al comisionado? Cuando el comisionado ahí puede tener sentido. Ahí tiene sentido esa postura en la no postura de ayer. Explícitamente. Ni a mi hijo apóyame, no puedo apoyar a ese, ¿va? Pero por eso les digo, a ver, que un jefe de Estado que llegó al poder gracias a la lucha anticorrupción, porque ese es otra vez, resume la dinámica de la campaña 2015, la victoria de Jimmy Morales. Y que él, si recordamos todo lo que mencionaba en campaña sobre lo mucho que había que agradecerle a CICIG, que ese mismo presidente, un año o 6 meses después de haber sido un proclive defensor de la comisión, haya siquiera pensado en pedir la salida de la comisión o del comisionado Iván Velázquez. Eso nos habla de cómo cambió su estabilidad emocional y la calidad de gente que tiene alrededor, hablándoles a ver ni qué cosas. O sea, con otros intereses. Con otros intereses. Cuando ayer... Pero y por eso es que a esta gente que le está hablando con esos intereses, no les conviene que el presidente se caiga. Pero lo que sí conviene es tener a un presidente cercado, un presidente que no va a dar un paso adelante, ni siquiera va a decir, bueno, me equivoqué o voy a rectificar, sino va a seguir en el mismo camino. Y aunque nosotros creamos, o por ejemplo, algunos hagan bromas y todo de lo del estrés, a mí me parece correcto que busque ayuda. Eso es lo correcto. Si uno tiene un problema de corazón, va con el cardiólogo, ¿verdad? Si tienes un problema de garganta, vas, y de oídos, infección y todo eso. Hay mucha gente que está criticando el monto, 10,000 quetzales es lo que se registra en la Secretaría de Administración de Seguridad, en la SAAS, pero creo que 10,000, bueno, no es una cantidad que hay que regatearle si lo que se busca es la estabilidad mental del presidente, ¿no? Y hay una factura ahí publicada hoy en la cual solo una factura eran 5,000 algo, ¿verdad? Entre medicamentos, masajes relajantes. No, ese solo era medicamentos. Y que se da en el tiempo aparte aparte del tratamiento quiropráctico, porque así es como le llaman, es creo que 500 quetzales. Que se da en el tiempo de lo del hijo. Exactamente, sí, las fechas casan exactamente con la cuestión del hijo. Pero buscar ayuda no es ningún problema. Eso lo hacen todos los presidentes. Porque ya el presidente es Jimmy Morales. Sí. Entonces, bueno, si tiene un problema de estrés, hay que darle las condiciones para que pueda ayudarlo. Claro. Sí, la única pregunta que tienen varios, mire, ¿por qué no fue al San Juan de Dios o al Ix, verdad? Esa es la pregunta que otra pregunta que hacen algunos usuarios de redes sociales es, bueno, bienvenido, presidente Morales, a la situación que viven muchos padres de familia, jefes de hogar, madres también, que tienen que vivir con ese estrés de ver cómo pagan el día a día. Pero todavía, fíjate que aunque paguen el día a día, el estrés que te ocasiona subirte a la R40, al bus R40, subirte al bus 63, subirte al bus 202, ¿ya? Y es que, y así vamos sobre eso. Hay un estudio muy interesante que hizo el Banco Mundial en el año 2010, que hablaba justamente de la pérdida de productividad
de los trabajadores guatemaltecos derivado del estrés que generan las condiciones de seguridad. Entonces, solo de entrada, el cálculo que había es que un trabajador guatemalteco que vivía en una zona roja, que necesita abordar un bus que es proclive a ser asaltado, o que era asaltado, que efectivamente era asaltado, de entrada solo por esa psicosis permanente, ese trabajador guatemalteco era 15% menos productivo que un trabajador con el mismo nivel de formación, educación, capacitación en otro país similar. Y cuando obviamente ya se genera un caso concreto en el que hay un asalto a ese trabajador llegaba a perder hasta 5 días totales de productividad. Entonces, sí, a ver, es que pareciera que estamos tirando, pero sí hay un efecto económico de la psicosis permanente que vivimos en el país. Ahora, de ese mismo estudio, o sea, haciendo un poco la conspiración, ¿qué tan productivo, cuánto baja la productividad de un presidente bajo estos niveles de estrés? Imagínate que él no tiene que estar con máquinas. Aquí estamos hablando de trabajadores, en términos generales del estudio, aquellos trabajadores que, por ejemplo, tienen que llegar a operar máquinas, ¿verdad? Aquellos trabajadores de oficina. Un trabajador promedio, ¿verdad? Digamos, un poquito arriba del salario mínimo. Pero aquí es diferente porque aquí tenés que tomar decisiones que cada decisión afecta a una nación. Ese es el tema y ahí están los costos. Y los costos creo que habrá que medirlos, ¿verdad? Porque el estrés, bajo condiciones de estrés, tomar decisiones o bajo condiciones de crisis, generalmente terminan siendo al principio las más caras de las decisiones. El primer corte de la noche. Más adelante tendremos con nosotros en un enlace en directo al psicólogo Arturo Archila, que también nos va a explicar cómo afecta el estrés, sobre todo a los funcionarios que están en una exposición fuerte día a día. Ya lo sabe, la etiqueta SF, Jimmy Estresado. Volvemos luego de la pausa.